En este video voy a mostrarte por qué reducir el juego de Bordalás en Getafe a un catenaccio extremadamente defensivo es un error, y cómo este planteo inteligente terminó en un 1-0 histórico. Quédate porque vamos a desmontar el mito y entender la verdadera táctica detrás de la victoria. Bueno, para empezar hablando del posicionamiento, el Getafe se paró en defensa con una 5-4-1, pero primeramente en ataque se paraba con una 5-3-2, tomando como referencia a los centrales del Real Madrid, que eran Rüdiger y Álava. Le ponía a Vázquez, lo ponía por lo general con Rüdiger, lo fijaba, y por lo general un mediocampista o Satriano cuando venían de este lado, el uruguayo, que venía y tomaba la marca del otro. O si no se ponía, si no era del otro lado, se ponía femenina, se ponía entre Carrera y Álava para tomar ambas marcas, en todo caso tapar opciones de pase, pero en general esta toma de marca de los cuatro defensores, con Tchouaméni incluido, Tchouaméni lo tomaba por lo general Milla. Esta marca era para ir a los juegos directos y para el juego aéreo más fácil, y así por ahí en un cabeceo, en una disputa aérea, sacar alguna ventaja por los espacios. Después, si nos vamos al juego defensivo del Getafe, acá es lo más interesante, porque el Getafe, como dije, se paró una 5-4-1 muy marcada y muy zonal, pero era zonal por una razón. El Real Madrid a veces intentaba tomarle la marca uno contra uno a los tres defensores centrales, pero no podía aún así recurrir a entre líneas, porque tenía esa línea de 5 bien marcada y después 4 mediocampistas también bien marcados, doble 5 y 2 centrocampistas de banda, que tapaban todo tipo de pase. Vázquez no hacía esa función defensiva, pero sí se quedaba con los centrales presionando, jugando muy agresivo cada vez que podía y buscando siempre alguna diagonal, algún pase largo, siempre jugando agresivo y yendo a trabar, yendo a disputar. Y por su parte el conjunto local, en Madrid, en ataque se paró, no sé, una especie de 4-2-3-1, pero digo especie porque no sé muy bien para qué paró, qué táctica usó, qué formación, digamos, básicamente, porque el juego es el juego, pero la formación está ahí. Porque por ahí Guller aparecía por el medio, pero aparecía por la derecha y aparecía por la izquierda. Por lo general se movía, en una jugada se movió en la que hizo la ruleta y tiró al arco, se movió por lo general para encontrar la espalda de Boselli, que la buscaban mucho para atacar por ese lado, lo veían un poco un flanco más débil, pero por lo general se movía por la derecha, reemplazando la posición de Arnold, que iba de carrilero inverso. Y Valverde, ese sí que no sé qué, de qué jugaba Valverde, porque la verdad apareció por todos lados, pues lo pusieron suelto, con Thiago Pitach de un 5 también suelto, apareció por todos lados, iba a presionar y hacía más o menos los movimientos que iba viendo, pero en sí era un juego libre. Los únicos posicionales eran Tchouaméni, Carrera y los dos centrales, y Gonzalo. Pero aún así Gonzalo también tenía mucho movimiento. De hecho, en la mayoría de los centros que tiraron en el primer tiempo, ninguno conectó porque Gonzalo no estaba en el área, jugaban prácticamente sin 9, y por eso no era un 9 fijo. Vamos a volver a la fase ofensiva del Getafe, porque como es esperado, el Real Madrid fue a atacar. Entonces, como fue a atacar, puso mucha gente en el campo rival, pero esto hizo también que quede mal parado muchas veces. Y el Getafe no te atacaba con muchos jugadores, pero te atacaba con los jugadores necesarios para complicarte. Lo primero que hacían era, bueno, jugar largo, y siempre miraban los espacios que quedaban. A veces quedaban los espacios de Carrera por la izquierda, pero esos son mucho menos porque Carrera juega más posicional, pero por lo general quedaban los espacios de Alexander Arnold en el lado derecho, que se metía mucho, y entonces dejaba ese espacio. Satriano lo aprovechó un par de veces para conducir, no le duraba mucho la pelota al Getafe, pero siempre miraba esos espacios. Después la otra juego era tirar la aguantada a Vázquez, y que la aguante y juegue con Milla. Que Milla este detalle es muy importante porque Milla no jugaba tan en su posición, sino que jugaba más como un segunda pelota, como un cazarrebote. Por ejemplo, Arambarri subía, se quedaba Vázquez, Satriano, Arambarri, y iban a buscar el juego aéreo. Y Milla se quedaba deambulando como un organizador ahí, en mitad de cancha, buscando las segundas pelotas por lo general,
para aclarar más la jugada, sea para atrás o para adelante. Lo que hacía por lo general el Getafe era, voy a mostrar acá, como están viendo, las posiciones medias de los jugadores y voy a agarrar la de Milla específicamente para mostrarles eso, que jugó en el centro y que jugaba en el centro no porque sí y porque era mediocampista, sino porque el Getafe necesitaba juntar muchos jugadores en centro para que cuando replegaran en la distancia arco-jugador sea más cercana, que acá en un ataque amplio obviamente es mucho más difícil replegar que atacando por el medio. Entonces, si como atacaba por el medio, ponía mucha gente en el medio, Arambarri, Satriano, Vázquez. Entonces el repliegue era mucho más fácil y se le hacía mucho más fácil que no sufrir tanto. Hubo un solo ataque, una conducción de Valverde, en el cual quedaron mal parados, que fue cuando fue a Milla a cazar un rebote y con Arambarri y dejaron un espacio por el costado que Femenía no alcanzó a cubrir. El gol de Satriano El gol de Satriano del uruguayo, un gran gol de volea, llega desde una jugada similar que Vázquez lo fija a Rudiger, como lo expliqué. Vázquez lo fija a Rudiger, le tiran el pelotazo, no sé si era Femenía o a Iglesias, un buen centro, el cual queda en el aire, la pelota sube, queda en el aire, la va a buscar, Arambarri, no, Milla la va a buscar, y queda el rebote bollando. ¿Qué pasa? Ese último duelo había sido Tchouaméni con Milla. El otro había sido Vázquez con Rudiger, y que el que quedaba libre era en el centro, por eso atacaba en el centro, era Alaba, que en ese caso era la marca de él, Satriano. Por más que esté jugando de extremo izquierdo Satriano, era la marca de él, porque se trasladó para esa zona. Entonces, como que un espacio de enganche de defensor central, ese espacio Alaba no le dio tiempo a cerrar y se dio vuelta para cubrir, pero igualmente fue un tirazo de Satriano que, bueno, se metió en el ángulo Courtois, la verdad, un buen arquero no la puede atajar. Ahora vamos a hablar de por qué los ataques del Madrid fueron todo el lado izquierdo. Primero que buscaban la zona en la espalda de Boselli, entre Boselli y Duarte, o entre Boselli y Iglesias. Buscaban por lo general esa zona que era un poco la más débil, que al principio Boselli le costó asentarse con los despejes, con las cruces. Después al tiempo se fue adaptando capaz a alguna indicación. Pero voy a destacar que atacaron todo el tiempo por el lado izquierdo, con Vinicius por lo general, pero mucho por el lado izquierdo. Y el lado derecho casi siempre quedaba despoblado. De hecho, Valverde se iba para el lado izquierdo, Guller se iba para el lado izquierdo, jugadores que posicionalmente o defensivamente estaban del lado derecho. Entonces quedaba despoblado y atacaban mucho por el lado izquierdo. Pero Vinicius no atacaba no atacaba para su pierna hábil, sino que atacaban para línea de fondo. Esto generaba también un centro atrás, pero que el Getafe llegue a replegarse completamente, cosa que no le vino bien para mi gusto. Para mí tendría que haber ideado que Carrera sea el que desborde y Vinicius sea el que encare para adentro, para que tenga un poco más de tiro desde afuera, por ahí. Le faltó mucha creatividad. El que dio un poco de creatividad fue Guller en el primer tiempo, cuando estaba un poco más fresco. Dio mucha creatividad y Valverde no la tocó en todo el primer tiempo prácticamente. Eh, no sé qué hicieron, la verdad, porque Valverde prácticamente se iba para donde no estaba la pelota. El que tuvo mucho más protagonismo fue Pitarch, que fue muy bien en la marca, pero no terminó de influir bien en el juego. Y así se armó este partido, que el Real Madrid fue muy desordenado en ataque, un desorden que buscó que sea prolijo, en cierto modo, pero no fue, y no le vino bien tampoco porque el Getafe a la contra jugó del todo bastante bien. Así que así se desarrolló el partido. Y bueno, el Real Madrid quedó segundo atrás del Barcelona y el Getafe le sirvió para seguir creciendo a poco su juego y en la tabla también seguir subiendo.